Don Pedro, gracias por llegar a Fides, tenga buena noche. Primeramente agradecer y felicitarle por nuestro canal. Un servicio para los trabajadores, para el pueblo. Don Pedro, un pequeño pantallazo, un análisis de la situación política, económica, social, sindical del país, por favor. Sí, primeramente, padre, yo creo que en el plano político es muy lamentable, pensando siempre alto que íbamos a tener bastante avances dentro del marco político, y creo que no, más al contrario, es un problema de orden totalmente muy retrasado. No estamos avanzando como se quería hacer, tal vez algo más en el plano político. Yo creo que estamos viendo bastante retrasado. En el problema económico lamentamos mucho totalmente la situación económica de este país. Tan solamente vemos a nuestros gobernantes que nos hacen ver números que estaríamos teniendo muchos avances en el problema económico, y cuando el pueblo boliviano se muere en la miseria, en la hambruna, en la pobreza y en una desocupación, y ese es el campo social, que no se ha creado ninguna fuente de trabajo en nuestro país. ¿Cómo estamos con el ministro de Trabajo, que fue dirigente Fabril, don Daniel Santalla, para las negociaciones salariales del año, don Pedro? Bueno, yo creo que nuestro compañero Daniel Santalla, ex secretario general de la Central Obrera Boliviana, y muchos que están en algunos ministerios, nosotros lamentamos mucho que hay veces, estando en esos puestos, se olvidan hay veces de lo que han sido dirigentes sindicales. Primero, que ahí en el plano salarial ellos debían dar una orientación que permita a los trabajadores ver su situación económica con esos salarios totalmente de miseria, de hambruna. Desde el 2010 a la fecha, totalmente un salario por el suelo. Segundo, en el campo sindical del Ministerio de Trabajo, estamos tropezando con muchas situaciones de desconocimientos a nuestras organizaciones sindicales. O sea, que antes que el Ministerio de Trabajo que daba una legalidad, el reconocimiento a nuestras organizaciones sindicales, ahora se están metiéndose ya en el problema orgánico, y eso está muy mal, y aparte hay mucha tardanza en los trámites de nuestras resoluciones ministeriales. Don Pedro, el conflicto de la Caja Nacional de Salud, que uno no lo entiende, ustedes presentaron una terna, la ministra Nilda Heredia no la tomó en cuenta. ¿Qué pasa en la Caja? Primeramente, en el primer punto, en el aspecto salarial, hemos sido vilmente engañados y vilmente atropellados en ese convenio en el aspecto salarial. Lo que hablábamos de los 10 y 2 puntos más, el 12%, apenas han dado el 11%. El 1% que decían que hasta el mes de mayo ya estaría el 1%, y el otro 1% sería en la reformulación de agosto. Yo lamento mucho la irresponsabilidad del gobierno. Tan solamente en agosto, lo que tenían que dar el 1% en mayo, están dando en agosto. Y lo que tenía que ser el 1% en la reformulación, no hay nada. Engaño, totalmente tramposo. En el punto número 4, una reactivación o una reestructuración de la caja. La Central Obrera, claramente dice en el convenio, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana se conformará, bueno, la reestructuración de la caja. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a la reestructuración. Primeramente, el estudio de nuestro documento, y luego nos metemos en la parte técnica. Y avanzamos. Lo que dice la ministra, un 70, un 80%. Y el señor, que ahora supuestamente gerente, el doctor Alvarado, dice, no, ya es el 90%, nos falta el 10%. Si ese porcentaje, la que dice la ministra, si dice 70, nos faltaba un 30, si dice 80, un 20, y para el otro ya tan solamente, cuando dice el 90%, tan solamente el 10%. Pero aquí, el manoseo político del gobierno, meten sin participación, desconociendo convenios, todo,
atropellan con designar un gerente, que ese gerente también es parte del directorio, y el problema se suscita. El 86, el retiro masivo de los trabajadores, donde la caja empieza a tambalear, y el gobierno desde entonces quería destrozar nuestra caja nacional, pero con la capacidad que tiene la clase trabajadora no han podido. Con la privatización o con la terciarización tampoco pudieron, y en ahí sacaron esas malditas palabras de desafiliación y afiliación. Y la señora ministra, que se cree de izquierda, que se cree representante, que se reclama de los enfermos, que se reclama de esa atención, lanza eso, una desafiliación. Como nuestra caja nacional no existe en el país, que los pobres con los pocos salarios son asegurados a nuestra caja. Si vemos en la parte de salud de ella, que la caja también le da platita para la vacuna y para muchas cosas, y nunca han rendido cuentas. Y esa atención es algo, hay que verlo. Es totalmente, no es adecuado. ¿Por qué no se fijan ellos mismos? Y es más, cuando habla de desafiliación, ministro Tatacora, ya está, empieza a hacer a todos sus trabajadores, los que hacen servicio público o trabajadores públicos, dicen, el que no firma esto, el que no firma desafiliación, se va de la pega. Y dice, la institución o el Ministerio de Economía se va a desafiliar de la caja. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo y dejo de entender. Y encima de eso, Ministerio de Trabajo hoy día lanza huelga ilegal a los compañeros de la caja. O sea, en este país ya no tenemos derecho a una protesta, los compañeros ya no tenemos derecho a una huelga, y los trabajadores hemos marchado para su aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, los primeros. Y en ahí cesa nuestros derechos de los trabajadores. Y pisotea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Es por esa razón que nosotros también, tanto al señor o al doctor Alvarado, a la ministra, le hemos dicho, ¿por qué no dejamos en statu quo y trabajamos con la reestructuración, y una vez acabando ponemos nuevas autoridades titulares y aplicamos todo y mejoramos nuestra caja y damos buena atención a nuestros asegurados? Don Pedro, la última preguntita. Entiendo que en diciembre se va a cumplir un año de ese convenio que firmó, de esa ley, con el presidente del Estado sobre las AFPs para afiliar a comerciantes, cuentapropistas, transportistas, en un año que se ha avanzado, don Pedro, sobre ese tema. No hay, padre, nada. No puedo creer. ¿Cómo no puede? tenemos nada, pues. ¿Cómo puede ser, pues? Yo por eso lamento mucho los 8 puntos, y esos 8 puntos, padre, son puntos de forma de políticas de orden estructural. He hablado tan solamente del punto 1, del punto 4. Si hablamos del otro punto, de la reactivación del aparato productivo, la Central Obrera Boliviana lo ha planteado, que en este país hay que crear nuevos empleos. ¿Por qué no empezamos a abrir y por qué no empezamos a crear fuentes de trabajo? Y en ahí estaríamos dando trabajo a nuestros compañeros choferes asalariados, a nuestros hermanos gremiales. Si ese aparato productivo se reactiva, es multiplicador. Pueden tener también buena venta nuestros hermanos campesinos, y en esa reactivación también estaría la industrialización en el campo. Pero esas cosas no quieren discutirlo. Si quieren discutir, dilatan y dilatan y dilatan, y hasta que hay veces quieren hacernos olvidar. Por eso yo creo que los trabajadores del país vivimos en una miseria, en una hambruna y en una pobreza y en una desocupación. Cuando me reclaman dicen, pero anoche estaba yo con Guillermo Cuentas, y Guillermo Cuentas dice, para en la parte técnica que en la caja debía haberse dicho, debía haber... El exministro de Salud. Con el MIR. Y con el MIR, en el acuerdo patriótico. ¿Y por qué carajo no lo ha hecho él? Es una vergüenza. Y seguramente los ministros que ahora están en este gobierno, una vez que haya un cambio político o salgan,
ellos también seguramente recién se van a recordar con algunas recetas como salvadores de la salud o salvadores de alguna dirección de algún ministerio. Yo lamento mucho que hay veces yo me decepciono con algunos mis compañeros que han sido luchadores en la línea, se olvidan de los trabajadores. Y hasta hay veces tenemos las puertas de los ministerios cerrados para la Central Obrera Boliviana. Esa es la maldita cosa. Hay veces los que somos peldaños o los que somos carne de cañón de las luchas, no hay nada. Y creo que esas cosas no debía haber sido así, sino debíamos haber sentado y un trabajo mancomunado para levantar este país. No muy dispuestos. Tal vez tengamos equivocaciones, tal vez tengamos errores, pero delitos no. Y creo que eso debíamos buscar desde las organizaciones, movimientos sociales y desde el gobierno y desde la Central Obrera Boliviana. El mensaje debía ser la unidad de la patria, la unidad de los bolivianos, con una reactivación del aparato productivo para un desarrollo y para un progreso de este país.